Mi nombre es Luis Artola y vamos a revisar estos temas. Vamos a revisar lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la política, los objetivos, el IPRC, el programa anual, el mapa de riesgos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, los exámenes y la vigilancia médica, la respuesta a emergencias y registros obligatorios. Esos son los temas que vamos a revisar. Por ahí vamos a hacer algún ejercicio, sobre todo en la parte de I+C, para que quede claro, digamos, esos temas. Al final tenemos un cuestionario en línea, lo vamos a desarrollar entre todos, ¿no? Son 20 preguntas para marcar rápidamente. No sé si han utilizado antes Kahoot o han visto el Kahoot. Es una herramienta para poder hacer preguntas así interactivas, con tiempo, obviamente. Y al final hay un ranking, ¿no? Un ranking de quienes sacan más puntaje, ¿no? Un poco para hacerlo como un juego. Eh, Bien, entonces, un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de, digamos, elementos, ¿no?, que hay en una organización y que nos permite gestionar la seguridad. Por ejemplo, las personas, por ejemplo, los procesos, por ejemplo, los métodos de trabajo, ¿no?, las políticas, todo eso forma parte del sistema de gestión, ¿correcto? Los lineamientos, los objetivos, los procesos, las personas, las instalaciones, ¿correcto? Los materiales, los equipos que utilizan. Todo eso es parte del sistema de gestión de seguridad. Bien. Lo que pide la ley es que el empleador, como responsable de la organización, de la empresa, tenga un enfoque, dice, de sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que administre la seguridad y salud en el trabajo con un sistema de gestión. Para ello, puede valerse de la legislación, que es lo mínimo que te va a exigir, o también de instrumentos internacionales, como la conocida ISO 45001, que es un sistema para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un modelo de ISO para eso. Bien, que muchas organizaciones lo implementan, lo certifican, ¿no? Y tienen ya como demostrar que tienen un sistema de seguridad y cumplen con este elemento. Pero no necesitas implementar una 45001, ni menos certificarla, ¿no? Sino puedes utilizar la misma legislación. De hecho, sea de paso, la legislación, la ley 29.383, que es la ley madre de la seguridad y salud en el trabajo, está desarrollada en base, por ejemplo, a las OSAS 18.001, que era la norma, digamos que en el año que salió la legislación, es la que estaba vigente. Todavía no estaba vigente la 45.001, ¿no? En el año 2012, 2010, 2012, que la ley se desarrolló, se hizo, salió en vigencia. este, no existía la 45.001, entonces se hizo en base a las OSAS 18.001, que son prácticamente muy similares, ¿no? Tienen algunas cosas que la ley en sus versiones y en sus modificatorias, ¿no?, ya ha ido incluyendo, ¿correcto? Ha ido incluyendo. Entonces, si ustedes se rigen a la ley, en realidad tienen un buen sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No necesitarían, si es que no lo quieren, utilizar una ISO 45001. Bien, entonces eso es lo principal, ¿no? El empleador debe utilizar un modelo de gestión para manejar la seguridad. ¿Correcto? No se trata solamente de cumplir requisitos, sino se trata de hacer gestión, ¿no? De planificar, de ejecutar, de controlar y de actuar, de mejorar, ¿no? Bien, de cumplir un ciclo de mejora, ¿correcto? Y vamos a ir revisando varios elementos que nos van a ayudar a hacer gestión. Bien, uno de esos principales elementos para gestionar la seguridad son, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver, en la política, ¿no? Como les decía, los estándares internacionales existen muchos, ¿no? Algunos están relacionados a la gestión propia de la seguridad, como la ISO, la 45001, o estas de acá, que son normas también, o estándares internacionales, pero
de índole más técnica para los EPPs, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compran cascos o compran botas de seguridad, deberían revisar si esas botas, si esos cascos cumplen, por ejemplo, con la ACTM o con la norma ANSI. Bien. Quiere decir que son botas o son cascos o lentes, ¿no? Que están normalizados. ¿Correcto? Y que de alguna manera van a garantizar de que ese EPP, ya sea un guante, ya sea unos lentes o sea unas botas, van a cumplir su función de proteger al trabajador, ¿no? Yo me puedo comprar cualquier bota, ¿no? Que pareciera que es de seguridad y puede ser buena bota, pero si no está, digamos, con estas, cumpliendo estas normas, entonces, digamos, no hay una garantía de que realmente eso funcione cuando debe funcionar, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, si yo compro EPPs, debería verificar, ¿no? Siempre en el mismo producto, ¿no? Ustedes van a ver en la etiqueta, debe, ¿no?, verse ahí la norma, en este caso puede ser ACTM para las botas, y el código que tiene, ¿no? Bien, entonces, eso es una garantía de que han adquirido un calzado de seguridad normalizado, ¿no? Y eso es una garantía también para, en caso, ¿no?, hubiera un accidente, por ejemplo, ustedes les han dado una bota a sus trabajadores que está normalizada. ¿Por qué ha pasado, no? Que al trabajador, sí, sí, le dimos las botas, y están las botas. Sí, pero las botas, ¿no? Son botas de calle, ¿no? Son botas que no cumplen con la normativa, ¿no? Entonces, es importante para asegurar, por ejemplo, y garantizar, ¿no?, que se va a proteger, en este caso, los pies, las manos, ¿no?, o los ojos con unos lentes de seguridad, según el trabajo que se realice. Entonces es importante verificar que estas normas internacionales se cumplen en estos productos, ¿no? Bien. Eh, y aquí están los elementos, ¿no? Elementos del sistema de gestión. Bien. Según la ley, el sistema de gestión debería tener estos elementos. Debería basarse en principios, ¿correcto? La ley pone los principios, están los tres principios. Debería definirse una política, ¿no? Debería tener una mínima organización que ayude a que se implementen las cosas de seguridad, se le haga seguimiento y se hagan mejoras. Se debería planificar la seguridad, ¿correcto? Se debería evaluar y verificar cada cierto tiempo y se deberían tomar acciones para mejorar. Bien. Los principios que están en la ley y que ayudan a poder, digamos, definir y mejorar un sistema de gestión están acá. Por ejemplo, habla de la participación de los trabajadores, ¿no? Es importante que en la gestión de seguridad los trabajadores participen, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante que los trabajadores participen, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante, Gabriel? Bueno, más que todo porque es su seguridad de ellos mismos, ¿eh? Ellos son los que Claro. viven, están ahí el día a día, saben cuáles son los peligros. Excelente. Muy bien, Gabriel, ¿no? Claro, o sea, si yo estoy ahí, no sé, yo recuerdo que en un condominio tenían una petar, ¿no? Y tenían que hacer la limpieza en la petar, ¿no? De la planta de tratamiento de residuos o de aguas residuales, ¿no? Entonces, entiendo que era una de las zonas más peligrosas, ¿no?, en ese tipo de actividad que se hacían ahí. Entonces, yo debería tener los EPPs o debería tener alguna capacitación, una noción de cómo hacer ese trabajo, porque si no, pues lo más probable es que me accidente, ¿no? Que de repente me caiga algún producto en los ojos o en la piel y yo no sepa cómo actuar, ¿no? O de repente no tenga nociones de cómo hacer el trabajo, cómo hacer las mezclas, o me podría yo caer, no sé si a veces hay que bajar ¿no?, a una escalera, creo, a un espacio confinado. Entonces, son cosas que los trabajadores deben saber y es importante su participación, ¿no? También porque obviamente los lugares de trabajo no son zonas pequeñas, ¿no? No es un domicilio, no es un cuarto, ¿no?, sino que son zonas de diferentes áreas, ¿no?
y son cambiantes, ¿no? A veces se presentan condiciones donde el empleador no va a estar ahí en el lugar, ¿no? Y necesitamos que los trabajadores que están ahí, pues, por ejemplo, alerten, avisen, comuniquen, ¿no? Y entonces, esa es su forma de participar, ¿no? Que están ellos, digamos, motivados y también capacitados para poder identificar peligros, para poder evaluar riesgos, ¿no? Para poder saber si alguna situación puede generar un accidente a mí o a mis compañeros también, pues, ¿no? Entonces, ese es importante la participación de los trabajadores, ¿no? Y otro principio es la mejora continua, ¿no? Porque la organización va cambiando, ¿no? Porque los peligros van apareciendo, ¿no? Entonces, si yo no hago mejoras en mi gestión, entonces lo más probable es que en algún momento pase un accidente o hay un incidente o de repente está habiendo incidentes y no los estamos registrando, no los estamos analizando, investigando y no tomamos las acciones. Entonces, a veces pasan incidentes como los daños son leves o de repente no hay daño, sino un susto nada más, entonces lo dejamos pasar, ¿no? Hasta que ya pasa algo mayor, ¿no? Y recién, digamos, nos ponemos las pilas para ver, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos corregirlo? Entonces, si hablamos de mejora continua, y esto va de la mano con con el otro principio de prevención, ¿no? Si queremos ser preventivos, entonces es importante que cuando veamos algún incidente o alguna condición, ¿no? Que sea insegura, hay que reportarla, hay que analizarla, hay que investigar, hay que tomar acción, ¿no? Y el otro principio es la protección, ¿no? Hay que proteger a los trabajadores, a las personas, ¿no? A veces también hay que incluir en el sistema de seguridad no solamente los trabajadores, sino también hay que incluir, por ejemplo, los condominios, ¿no? Los lugares donde hay visitas, donde hay usuarios. Hay que incluir también a los usuarios, ¿no? ¿No? A los propietarios, ¿correcto? Si hay un plan de emergencia en esas instalaciones, en ese edificio, en ese condominio, ese plan de emergencia sirve para todas las personas que están ahí, ¿no? Y seguramente los trabajadores de la empresa o de nuestra empresa, pues serán menos que todos los trabajadores, o perdón, todos los propietarios y sus familias y las visitas que están en el lugar, ¿no? Digamos, de esa residencia o de ese condominio, ¿no? Entonces, también es importante extender un poco nuestro sistema de gestión de seguridad porque no solamente están nuestros trabajadores, sino también están nuestros clientes, ¿no? Y es importante asegurar eso. Entonces, esos son los tres principios básicos sobre los cuales se va a trabajar todo el sistema de seguridad, ¿no? Luego debemos tener una política. No sé si ustedes en equipos, en eficacia sé que tienen una política, ¿no? Por su momento creo que la hicimos, pero no sé si equipos ya tienen una política de seguridad. ¿Qué me dicen? Liz, tenemos. El año pasado hicimos lo de seguridad y salud en el trabajo contigo, Luis. ¿Ya? Pero no sé si No, me pero nosotros serán hicimos políticas. un tema de una carta, ¿no? También respuesta a una carta, creo. Sí, pero preparamos todo lo que era el comité. Claro, todo lo que es comité. Sí, sí, por ahí va. Pero no hablaba de la política, creo yo, ¿ah? O sea, en realidad, Lo que revisa. la SUNAFIL te pide algunos puntos, ¿no? O parte de estos elementos, pero digamos, no te pide todo, ¿correcto? Como son temas inductivos, a veces hace Sí, incidencia al sí, IPRC, me acuerdo. sí hay. Hablaba del IPRC, ¿no? Ok. Sí, acabo de ver que sí, sí hay Sí tiene. políticas de seguridad y salud en el trabajo, sí. Ya, correcto. Entonces, la política, por ejemplo, tú me dices que es de hace un año. Bueno, debería ser actualizada. Ahora, la norma dice actualizada periódicamente, debería ser por lo menos una vez al año. Siempre su Ujú. política debe ser del año, ¿no? O sea, debería tener Ok. fecha o revisión 2026. Bien, habría que revisarla, actualizarla y también publicarla, ¿correcto? En los lugares que ustedes consideren, digamos,
visible para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, un mural en el comedor, un mural en la oficina, ¿no? Donde se pueda publicar la política, ¿no? La pueden imprimir en A3 y la publican ahí, ¿no? La Ah, actualizan, perfecto. ¿no? Entonces, sí, Pati, adelante. Una consulta, el personal de equipos, o sea, el personal que está en la planilla de equipos, está, digamos, colocado, destacado en diferentes condominios. ¿Cómo sería en ese caso? Porque no los tenemos, digamos, no lo tenemos en la oficina de equipos, sino que trabajan para un condominio, para un edificio, en fin, están Claro. repartidos. Correcto. Deberían entonces, ¿cómo se llama? Tener esa política en cada lugar de trabajo, ¿no? O sea, de repente hay un mural o algún periódico mural, Ujú. algún sitio, no sé si han implementado, sería también la oportunidad de implementar eso. Yo siempre he visto en los edificios, ¿no? Que en la parte de la administración del edificio hay un mural donde están algunos comunicados, también hay propietarios morosos. Algo así, ¿no? Pero por ahí debería estar la política publicada, ¿no? O si hay un comedor, si hay un lugar donde la personal también, digamos, permanece en algún momento, también, ¿no? Podría estar ahí la política. Pero sería, o sea, las Esto- políticas de equipos, del empleador, de Claro, esa de persona, ustedes. ¿no? Ustedes O son los sea, que manejan la planilla. así sea otro edificio, digamos. Claro, porque no son los empleadores de ese edificio, ¿verdad? O No, sea, no, no, el edificio no. no tiene personal. Ustedes son los que proveen al Exacto. personal. Ujú, sí. Entonces, sí, pues, o sea, es la política de ustedes. con nuestra hoja membretada Sí, impresa. claro, claro, con el logo de ustedes, con el RUC, todo, ¿no? Ah, ok. Con la firma del gerente, ¿no? En la Ujú, política y todo, ¿no? ya, ok. Sí, también deberían estar difundidas, es decir, hacer pública la política. Pueden hacer una reunión como esta, en donde el gerente o el administrador, ¿no? Difunda la política al personal, ¿correcto? También podría ser, Ujú. si es que no hay Zoom, no es posible Zoom, porque ellos están presencial, pueden llevar la política en el momento que la están publicando, reúnen al personal y le explican los puntos que están en la política, los compromisos, llegan a un acta digamos, de asistencia, ¿no? A esa charla de inducción de la política y eso lo guardan, ¿no? Y cada vez que actualizan la política, la publican y hacen una charla de esa política. De tal manera de que los trabajadores, ¿no? Estén, digamos, al tanto de esa nueva política, esa nueva versión. Una consulta, Luis, ¿y en qué manera se actualiza la política? O sea, ¿bajo qué criterio? ¿Puede Mira, ser muy cambiante de un año a otro? no, a veces no, a veces se mantiene, ¿no? Cuando tú, digamos que, por ejemplo, haces auditorías, haces inspecciones, ¿no? Y luego tomas acciones, a veces te das cuenta que hay que incluir algo más en nuestra política, ¿no? Oye, mira, en nuestra política vamos a incluir este tema de la protección o vamos a incluir este tema de, por ejemplo, ¿no? El, del reporte de accidentes, incidentes, ¿no? Que el trabajador tiene que reportar, ¿no? Entonces, esos compromisos se pueden ir actualizando en la política, ¿no? Como también puede ser que de un año a otro la política sea la misma, pero igual, tú la vuelves a poner igualita, pero le cambias de fecha y la firmas y la política se mantiene. Pero ya, digamos, tú has validado de que sí, se puede mantener el 2025 o 2026, no hay problema. Bien, eso con respecto a la política, ¿no? Con respecto a la organización, bueno, ahí hay que justamente el liderazgo de la alta dirección, ¿no? Primero, en principio con la política, las capacitaciones al personal, ¿no? O sea, no solo no al comité, sino también al personal, cumpliendo por lo menos los cuatro capacitaciones del año, los registros y documentos que pide la normativa en seguridad, comité o supervisor si aplica, ¿no? Si es menos de 20 supervisor suficiente, si es más de 20 con un comité, el reglamento de seguridad, que también aplica cada vez que hay más de 20 trabajadores, ¿no? Ahora nosotros como una buena práctica, sí les sugerimos que lo hagan, así tengan, no sé, pues 5 o 3 trabajadores, hagan un reglamento
porque siempre el reglamento de seguridad va a ayudar a poder normar los temas de seguridad en la organización. Bien, inclusive cuando un trabajador, por ejemplo, ¿no? Eh, imagínate que se accidenta y no estaba utilizando su EPP. Entonces, ¿cómo se le, digamos, cómo se le llama la atención ya de manera formal, ¿no? Entonces, si hay un reglamento de seguridad, entonces es importante citar el reglamento, que él tenga copia del reglamento, ¿no? Que haya firmado una declaración de cumplimiento con el reglamento de seguridad y la política también, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes que, si bien es cierto, se piden cuando hay más de 20 trabajadores, pero yo les digo que es muy saludable, desde que ya ustedes tienen trabajadores, hacerles un pequeño reglamento, darles una copia, que firmen esta declaración, también hacer capacitaciones sobre el reglamento, ¿no? Sobre las obligaciones que están ahí, ¿no? Y que eso sirva siempre como, digamos, como que los trabajadores saben, ¿no? Que estos son temas no solamente, digamos, que se le ha ocurrido al empleador, sino que, oye, es parte del reglamento, ¿no? Inclusive el reglamento de trabajo debería llamar al reglamento de seguridad, ¿no? Para todos los temas de seguridad, ¿no? Porque ya no colocas eso en el reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo, cuando habla de las obligaciones de los trabajadores, ya pone ahí, ¿no? Obligaciones de seguridad en el trabajo según el reglamento de seguridad o interno de seguridad en el trabajo. Entonces, ya todo lo que esté en el reglamento se hace, digamos, normativo, formal dentro de la organización, ¿no? Todos los que son servicios de seguridad y salud en el trabajo, que pueden ser, por ejemplo, servicios de los exámenes médicos, servicios de vigilancia médica, servicios de auditorías, servicios de inspecciones, ¿no? Servicios de capacitaciones. Todos los servicios de seguridad en el trabajo deberían también estar de alguna manera, o ser parte de la organización de su sistema, ¿no? Luego tenemos la línea base, que yo me acuerdo hicimos para eficacia una línea base en algún momento, ¿no? La línea base es como un diagnóstico, ¿no? Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, que se hace normalmente al inicio, ¿no? De la implementación del sistema. Luego se puede repetir cada 2 años, pero normalmente se hace al inicio para poder planificar luego la seguridad, ¿no? Y definir objetivos en seguridad, ¿correcto? Es un chequeo del cumplimiento de toda la ley. Bien. Luego esta línea base ya se convierte en auditoría, pues, ¿no? Correcto, ya cuando el sistema ya está funcionando, ¿no? Es importante tener procedimientos cuando ustedes vean que hay trabajos rutinarios, por ejemplo, donde hay riesgos mayores, entonces hacer un procedimiento de trabajo seguro. La supervisión en seguridad, siempre tenemos que no solamente supervisar los trabajos, sino también supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad, ¿no? Supervisar si la gente está trabajando utilizando el EPP, si la gente está trabajando en condiciones de orden y limpieza, por ejemplo, que les permitan un mínimo riesgo, ¿no? Que no hay peligros, porque si, muchas veces los peligros empiezan por el desorden, ¿no? Entonces yo hago un trabajo desordenado, que no está limpia la zona de trabajo, entonces eso empieza a generar peligros y finalmente el trabajador se corta, se cae, se resbala, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, y eso genera ya accidentes, ¿no? Entonces, cuando uno está supervisando, ve las condiciones también del sitio, ¿no? Si hay eventos, entonces habría que hacer investigación de incidentes y accidentes. Y en el caso, que yo no lo creo, en el caso de ustedes, hay enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Correcto? Por ahí algunas que tendrían que ver con la parte ergonómica, pero todo eso, digamos, se maneja muy bien con el EMO, ¿no? Con el examen médico ocupacional, ¿no? Ese examen médico que se da cada año, cada 2 años, dependiendo del tipo de organización que ustedes tengan, eh, les va a ayudar a saber si es que tenemos algún tipo eh,
de riesgo a la salud, ¿no? Por una enfermedad ocupacional relacionada con ergonomía de repente, ¿no? Luego tenemos cambios en el sistema de gestión. Bien, cuando hay cambios en los procesos, los procedimientos, cuando hay cambios en los materiales, en la tecnología que se está utilizando, ¿no? Cada vez que hay cambios, es importante hacer capacitaciones, ver si los EPPs son suficientes o se va a necesitar otro tipo de EPPs, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? A veces tú tienes un condominio chiquito y los jardineros tienen tijeras. Con las tijeras es suficiente para cortar el pasto, porque las áreas verdes son pequeñas y son pocas. Pero si ya tienes un condominio donde hay áreas verdes mucho más grandes, ya tienes esas máquinas para cortar, ¿no? ¿Correcto? Entonces esas máquinas ya no son herramientas manuales, son herramientas de poder que funcionan con corriente, ¿no? Tienen cuchillas, entonces los peligros son mayores. Entonces uno cuando hace cambios, obviamente para mejorar la productividad, la velocidad de trabajo, qué sé yo, o se ve mejor el trabajo, ¿no? De mayor calidad, siempre eso podría traer nuevos peligros a los trabajadores. Entonces, es importante evaluar otra vez el I+C, evaluar bien si los EPP son suficientes, si los controles que he colocado son suficientes, ¿no? Si los procedimientos están, digamos, actualizados también con la nueva tecnología que hemos adquirido, que estamos utilizando, ¿no? También podría ser un nuevo material, por ejemplo, un nuevo químico, ¿no? Que se va a utilizar para la petar, ¿no? Entonces resulta que el nuevo químico es más eficiente, más efectivo, tiene otro tipo de, ¿no? Pero podría representar otros peligros a la salud, a la seguridad de las personas que lo utilizan, ¿no? Que lo manipulan. Entonces, esos cambios, ¿no? Que se dan normalmente en el ámbito operativo pueden afectar, ¿no? La seguridad o la salud de las personas. Entonces, por eso es que es importante evaluar los cambios para poder asegurar que el sistema, digamos, nos protege también de esos nuevos peligros o riesgos, ¿no? Luego vienen las acciones de mejora, ¿no? La vigilancia, la mejora continua y la revisión de procedimientos para poder siempre estar actualizados y con un sistema que sea eficiente y eficaz, ¿no? Para la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces esos son los elementos para un sistema de gestión de seguridad, ¿correcto? Para iniciar la implementación con el sistema, siempre se pide un diagnóstico inicial, ¿no? Una evaluación inicial, ¿no? Que se hace a través de una línea base, ¿no? Un checklist de varias preguntas en diferentes aspectos del sistema de gestión para ver si el sistema de gestión cumple con la ley por lo menos. Bien, ¿y qué tanto cumple con la ley? Y ahí vamos a saber si el sistema, digamos, está en un estado crítico, ¿no? No se ha implementado correctamente, o si es un sistema que tiene muchos elementos implementados, pero otros no, ¿no? O de repente el sistema está muy bien y está funcionando bien. Entonces, esta primera línea base, primer diagnóstico nos da esos resultados. Bien, para luego planificar ya cómo voy a implementar el sistema de gestión. Bien. La documentación que se exige en lo que es seguridad y salud del trabajo es la siguiente, ¿no? La política con los objetivos, el reglamento interno, siempre que supere 20 trabajadores, el I+C, el mapa de riesgos, ¿no? El plan de prevención o el plan de seguridad y el programa anual, ¿correcto? Aquí dice en la nota de que A, C y D deben estar en lugar visible. O sea, la política, el I+C y el mapa de riesgos deberían estar publicados. Bien. Aparte de estos documentos, la ley exige la línea base, los 8 registros de seguridad, el libro de actas del comité o del supervisor y recomendaciones de seguridad en los contratos con el personal. Bien, por ejemplo, esto es algo que habría que revisar, ¿no? Si los contratos con el personal
tienen un acápite, ¿no? De recomendaciones de seguridad. Bien, esto sí es un tema legal también. Bien, aparte las actas del comité o las actas del supervisor, porque el supervisor también tiene actas, ¿ah? También se reúne una vez al mes con el empleador para ver cómo va el sistema de seguridad. Bien, estos 8 registros va a depender, ¿no? Podrían ser 3, podrían ser 5 o podrían ser los 8, ¿no? Dependiendo si eres una microempresa, pequeña empresa o mediana grande. La política de seguridad. Bien, entonces cuando hablamos de la política de seguridad estamos hablando del documento que establece, ¿no? Los compromisos de seguridad, pero no es que lo establece cualquiera, sino es que lo establece la alta dirección, el empleador, el representante de la organización, ¿no? Y debería estar documentada, ¿correcto? ¿Qué pide la ley? Pide que la política sea específica, ¿no? Es decir, la política cuando tú la estás leyendo, deberías darte cuenta que es una política de eficacia. O no, esta es la política de equipos, ¿correcto? ¿No? No es de otra empresa, es de equipos, ¿no? ¿No? Porque empieza, ¿no? Inclusive dices, ahí en equipo nos comprometemos. Entonces, desde ahí ya sabes, ¿no? Que se trata de esa empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la organización? ¿No? También eso es importante colocarla ahí, ¿no? Para poder asegurar de que es específica y es apropiada a la organización, ¿correcto? Concisa y claramente redactada o redactada con claridad, ¿no? La política no debería ser más de una hoja. Hay políticas de 2 o 3 hojas, pero la recomendación es que sea una política bastante concisa, puntual, que tenga los elementos principales, los compromisos principales en seguridad. Bien. Debe estar firmada por el representante del empleador, ¿correcto? Debe estar difundida y accesible a las personas en el lugar de trabajo. Por eso les decía que si tienen diferentes lugares de trabajo, en cada lugar de trabajo debería estar publicada la política. Aparte, publicado el IPRC y el mapa de riesgos de ese trabajo que está ahí. La política podría ser la misma en las tres, pero seguramente el IPRC podría cambiar en algo, pero de todas maneras el que sí va a cambiar es el mapa de riesgos, porque el mapa de riesgos sí se hace en base a la estructura, ¿no? A la layout que le llaman, ¿no? De ese lugar de trabajo, ¿no? Entonces eso sí tiene que ser único, no puede ser la misma. La política puede ser la misma, el IPRC es muy parecido, pero el mapa sí es diferente. Y los tres tienen que estar publicados en cada sitio, ¿no? Actualizada periódicamente, una vez al año, lo recomendable. Difundida a las partes interesadas, externas. Ahora, no sé si ustedes tienen redes sociales, equipos, o tienen página web, tienen Facebook, LinkedIn, de repente. No, señora Pati, no tenemos. No, equipos De no tiene. equipos no Ese tenemos. sí. No, ya. Eh, Porque ¿cómo podrían difundir? ¿Quién tiene página web? ¿Eficacia? Sí, Sí, eficaz. eficaz. Ah, ya. Podría, no, o sea, pues podría darle un espacio, ¿no? Eficacia equipos. O podrían ser redes sociales, ¿no? Podrían generar en LinkedIn, como ustedes atienden a empresas, ¿no? Podría ser LinkedIn o Facebook. Lo importante es que esté publicada, ¿no? Un poco para asegurar de que las partes interesadas externas pueden acceder a su política, ¿no? Podría ser LinkedIn, ¿no? Y ahí la pueden publicar, ¿no? Esa podría ser una forma, si es que no tienen página, ¿no? Los objetivos. Los objetivos de seguridad se tienen que desarrollar en base a la política, ¿no? Y a la línea base o evaluación inicial que se ha desarrollado, ¿correcto? Los objetivos son
digamos, las metas que me pongo yo, ¿no? Normalmente deberían ser anuales, ¿no? Igual que la política se revisa cada año, los objetivos deberían revisarse y deberían plantearse Eh, nuevos. Luis, Sí, discúlpame, una pregunta. sí, Este, el mapa de riesgo comentabas que debería ser de acuerdo al lugar donde estén los trabajadores, ¿no? sí, claro, sí, porque es un O sea, lugar, por ejemplo, nosotros, es como, por ejemplo, tu trabajador trabaja aquí en mi casa. Entonces, mi casa tiene una configuración, ¿no? Tiene un plano, ¿no? Donde está la ujú, sala, donde todo tiene. Y si va a trabajar en tu casa es otra claro, distribución. Entonces, el mapa de ya. riesgos está de acuerdo al lugar de trabajo. Tendríamos que tener un mapa de riesgo por cada condominio que Sí, a claro, nosotros ¿no? De tenemos hecho, el como condominio trabajadores. debe tenerlo, ¿ah? O sea, si tiene licencia, ¿no? De funcionamiento, si tiene, no, ¿qué le dan a un condominio? Declaratorio de fábrica, bueno, tiene algún tipo o el permiso de INDECI, para operar, debe tener esos documentos, ¿no? El mapa de riesgos y también las rutas de evacuación, ¿no? Los No, no he puntos Ah, de visto que reunión. tenga. ¿Perdón? No. Yo sé que los condominios sí les exigen, pero no sé si a las edificios familiares, multifamiliares, ¿no? No sé cómo están las municipalidades en ese tema, pero sí sería y bueno eso, hacerlo. disculpa, y si no tiene, nosotros deberíamos exigirle esos mapas de riesgo. Claro, la junta de propietarios debería tener mapa de riesgos y sobre todo rutas de evacuación, ¿no? Porque ante un sismo, por ejemplo, debería haberse definido cuáles son las rutas y dónde es el punto de reunión, ¿no? Algunos condominios. Señalizaciones, entonces. Sí, claro, aparte de la señalización, claro. Todo ese paquete de señalizaciones, de extintores, ¿no? De plan de respuesta a emergencia, de protocolos de emergencia, de mapa de riesgos y rutas de evacuación, debería definirlos el propietario, el dueño de las instalaciones. Bien, ustedes, como le dan un servicio a ellos, ustedes deberían pedirle que ellos lo hagan, o en todo caso, ustedes lo pueden implementar, pero ellos, es un servicio que les podrían dar. Claro. em, Normalmente los mapas, las rutas de evacuación y los mapas de riesgo lo hacen los arquitectos, ¿no? Porque ellos son los que manejan el layout, porque necesitas el layout, ¿no? Entonces, los ingenieros que también, yo también he hecho mapa de riesgos, pero a mí me han dado el plano, se ha hecho una inspección y en ese plano se han puesto, digamos, las señales, ¿no? Que advierten los peligros en cada zona, ¿no? Hay lugares donde hay, por ejemplo, cocinas, hay lugares donde hay rampas, hay lugares donde están las escaleras, ¿no? Hay lugares donde hay, por ejemplo, zonas eléctricas, cuartos eléctricos, ¿no? O hay, por ejemplo, ¿cómo le llaman? No, no son Zona de calderos. parrillas, zona de parrillas, Zona de hornos. parrillas, claro, claro. Piscina. La piscina también es un lugar donde, oye, te puedes caer si no. No, o sea, son claro. lugares. Sí, todo eso es importante señalarlo, ¿no? En los mapas de riesgos y en las rutas de evacuación también, ¿no? Y ese mapa de riesgo también debe estar difundido en el periódico mural. Claro, debería estar publicado ahí, ¿no? Debería estar Ok. publicado. Sí. Ustedes, como empleador de su gente, se hacen responsables por su gente. Pero ustedes al estar destacados en ese sitio, tienen que asegurarse que en ese sitio ellos van a estar seguros y, digamos, con un nivel de respuesta a emergencia no suficiente como para actuar en el caso haya sismos, incendios. El otro era inundaciones. También la otra vez me pidieron para un edificio, ¿no? Que sí, pues también se da el caso de inundaciones, ¿no? O también fallas del ascensor, ¿no? Cuando el ascensor se queda trabado, ¿no? También es un momento digamos, de cierta urgencia para las personas que se quedan ahí, ¿no? Pueden ser niños, pueden ser ancianos, o puede ser una persona, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, o sea, se ponga muy nerviosa, ¿no? Y le pueda dar algo porque se queda, digamos, encerrada ahí, ¿no? Claustrofobia. No, es que los que son claustrofóbicos más bien no se meten al ascensor, bajan por las escaleras, ¿no? Pero a veces
la sensación de quedarse atrapado en el ascensor, a algunos los pone más nerviosos de lo normal, ¿no? Entonces hay que tener estos protocolos para saber cómo actuar, ¿no? Hoy en día muchos ascensores tienen un teléfono, ¿no? En el primer piso, en el sótano, en el lugar donde, digamos, inicia el ascensor, tienen un teléfono donde te puedes comunicar a la cabina del ascensor, ¿no? Entonces, hay que hacer protocolos para poder actuar, ¿no? Y difundir esos protocolos, no solamente a los propietarios, sino también a los inquilinos de ese lugar y también a los trabajadores como ustedes, ¿no? Bien, entonces los objetivos deben ser medibles, deben ser específicos, igual que la política, deben ser compatibles con las leyes, ¿no? No puedo yo pedir objetivos que no vayan con el tema legal. Deben ser mejorables, ¿no? O sea, objetivos que yo pueda ir mejorando en el tiempo, deben estar documentados, ¿no? En un papel, deben estar definidos y comunicados al personal, ¿no? ¿Correcto? Periódicamente, anualmente, se sugiere ser evaluados, actualizados, para otra vez volver a plantear los nuevos objetivos cada año, ¿no? Normalmente se evalúan en diciembre y en enero saldrían los nuevos objetivos, ¿no? El I per C. Bien. ¿Alguien sabe lo que significa I per C? ¿O alguien se acuerda? A ver, Lisbeth. Gabriel, tú sabes. A ver, Gabriel. Gabriel. Sí, más o menos. Ajá. A Y per ver, la, se la son I, la siglas I, la I. ¿Qué significa la I? y per se. ¿Identificación de Identificación. qué? Identificación de Identificación de Estimación de peligros, peligro, peligros. peligro Evaluación en de riesgos. riesgos riesgo. y controles. Ajá. Claro. Algunos le llamaban antes solamente hiper, sin la C, ¿ya? Porque era identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pero, ¿no? Luego se ha actualizado esto, ya unos años atrás, y debería ser hiper C. En algunos sitios lo van a encontrar como hiper solamente, pero en realidad el nombre, digamos, correcto ahora, completo, es hiper C, porque de nada vale identificar el peligro, evaluar el riesgo, si no le pones controles, ¿no? O sea, si no controlas ese riesgo, entonces finalmente no has hecho el trabajo completo. Entonces debería tener el nombre, debería incluir la C de los controles que hay que colocar. Bien. Entonces, el IPC es parte de la gestión de riesgos. Bien, es parte de la gestión de riesgos, ¿no? Es importante tomar medidas, ¿no? Para identificar, prevenir y controlar los riesgos. Es importante mejorar los procesos, mejorar la gestión del cambio, mejorar la respuesta a emergencia para poder gestionar los riesgos. Es importante el tema de las adquisiciones, ¿no? Todo lo que ustedes compran, si compran servicios o compran bienes, esos bienes o esos servicios pueden traer peligros y riesgos, ¿no? No sé, por ejemplo, yo recuerdo que en los condominios de playa, ¿no? Cada propietario es responsable de, ¿cómo se llama?, de edificar o de hacer actualizaciones en su propiedad, ¿no? Entonces muchas veces entran al condominio, entran empresas contratistas, ¿no? Que hacen construcción, ¿correcto? Entonces levantan muros, ¿no? Colocan columnas, hacen zapatas, ¿no? Diferentes trabajos. Y entonces esas son organizaciones que ingresan al condominio y que traen peligros y riesgos. Si bien es cierto, son temporales, pero son peligros y riesgos que están entrando a un lugar donde no lo sabían, ¿no? Entonces, o cada vez que se hacen mejoras, ¿no? En los condominios, sobre todo, o de repente en los edificios, se hace algún trabajo, ¿no? Oye, hay que hacerle mantenimiento a las bombas. Entonces viene una empresa que le hace mantenimiento a la bomba, limpieza la cisterna, y todos ellos son servicios que se adquieren y se contratan y que traen nuevos peligros y riesgos. Entonces, tenemos que controlar esos peligros y riesgos. Bien.
Y es importante, obviamente, la participación de los trabajadores, ¿no? Y su capacitación para que podamos colocar las mejores medidas de identificación, de prevención y de control. Bien. Entonces, en realidad, el tema de los riesgos es algo que va evolucionando, se va moviendo, no es estático, siempre va cambiando, dependiendo de la dinámica de las operaciones del sitio, ¿no? Diferente un edificio residencial, ¿no? Multifamiliar que un condominio de playa, por ejemplo, ¿no? No solamente es tamaño, sino hay otro tipo de operaciones, otro tipo de servicios o facilidades, ¿no? Como si fuera una oficina también. En su propia oficina ustedes también tienen peligros, riesgos que son diferentes a los ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, si hacemos el I+C para equipos, no solamente hay trabajadores que están destacados en los edificios, sino que hay trabajadores que están en las oficinas, ¿no? Y en las oficinas también hay peligros y también hay riesgos, ¿no? Entonces, es importante ser consciente de todo eso para poder incluirlo en nuestro I+C. Y de una vez que tenemos identificados los peligros y evaluados los riesgos, nosotros vamos a colocarle, ¿no? Un control, ¿no? Hay 5 tipos de controles, ¿no? El EPP, que es el control que todo el mundo conoce, ¿no? Y todo el mundo utiliza, es el último de la fila. Es el quinto tipo de control. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Es necesario? Sí. ¿Es legal? También. Pero sin embargo, hay 4 tipos de controles antes del EPP que yo debería evaluar antes de poner el EPP, ¿no? Lo primero es tratar de eliminar el peligro. Si no se puede eliminar, entonces algún tipo de... Perdón, acá no está ordenado. Este es el primero. Sustitución es el segundo. Bien. Este es el quinto. Tratar de sustituir por otra tecnología, por algo que tenga menos peligro, ¿no? Oye, mire, hemos comprado un nuevo químico que es menos corrosivo, menos invasivo, menos dañino para la persona, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las fumigaciones que se hacen en los edificios son más ecológicas, ¿no? Antes tú fumigabas un sitio y pucha, tenías que salir ahí 12 horas afuera o con ventilación y todo porque no podías respirar eso. Hoy en día las fumigaciones utilizan, ¿no? Productos eco, ¿no? Amigables con el ambiente, con la salud de las personas. Entonces, 1 o 2 horas de ventilación ya es suficiente como para poder otra vez utilizar ese lugar. Entonces, se ha sustituido los materiales, los productos, por productos menos nocivos, ¿no? Y eso, de alguna manera, elimina mejor los peligros y los riesgos. Luego tenemos el aislamiento. El aislamiento o control de ingeniería, que también le llaman, es cuando uno coloca, por ejemplo, cuando hay un elemento rodante, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven esas podadoras, dentro de la podadora hay una cuchilla, ¿no? Hay una cuchilla o hay como un alambre, ¿no? Que empieza a dar vueltas y que corta el pasto. Entonces, ese equipo tiene, por ejemplo, una protección, ¿no? ¿No? Que de alguna manera impide que ese disco que está girando ahí, pues pueda entrar en contacto con la pierna, con el pie, con la mano del trabajador, ¿no? Entonces, ese disco, esa estructura que aísla el peligro, es parte del diseño, por eso le llama control de ingeniería, de esa herramienta. ¿Bien? Entonces, ese es el tercer tipo de control, ¿no? Que es, digamos, no es como la sustitución, pero ayuda más que el EPP, por ejemplo. El cuarto es el control administrativo. Bien, el cuarto es el control administrativo. El control administrativo lo que hace es lograr, digamos, a través de procedimientos, capacitaciones, controles tipo checklist, ¿no? Poder
de alguna manera reducir el peligro y el riesgo, ¿no? Cambiando de alguna manera o definiendo un método de trabajo, ¿correcto? Estos se enfocan solamente en la probabilidad, no disminuyen el impacto. Así como el EPP solamente se enfoca en el impacto, más no en la probabilidad, ¿no? Los que disminuyen probabilidad e impacto a la vez son la sustitución, ¿no? Y también el control de ingeniería. Por eso, en este nivel 3 y nivel 2 son los más recomendables cuando son altos riesgos, ¿correcto? Cuando son altos riesgos son los más recomendables. Control de ingeniería y sustitución, ¿no? Aparte le podemos colocar control administrativo y EPP, pero cuando es un alto riesgo, por lo menos un control de ingeniería, ¿no? Y de repente en el corto o mediano plazo pensar en una sustitución. Bien. Entonces, esos son, digamos, los controles, ¿no? Y esta es la matriz hiper C, ¿no? Es un modelo, ahí tienen ustedes la resolución ministerial a 050 del 2013, que define no solamente este, sino varios modelos, y es una guía, ¿no? Es una resolución ministerial, es una guía para implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y en esa guía aparece este modelo para el hiper C. ¿Correcto? Cada organización puede implementar su propio modelo, pero debería por lo menos contener estos elementos que pide la ley, ¿no? Siempre identificar el tipo de tarea o actividad, el peligro y el riesgo, ¿no? Si hay requisito legal relacionado a ese peligro o riesgo, la medición de la probabilidad, ¿no? La medición de la severidad y luego el score del riesgo con un nivel de riesgo, bien, indicar si el riesgo es significativo y colocarle medidas de control. Bien. Vamos a hacer un trabajo grupal. Bien. Un trabajo grupal donde ustedes van a completar esta tabla. Bien. Yo les voy a dar la imagen, les voy a pasar la imagen por el chat. Son una tabla de 4 columnas. El peligro, bien, el peligro, el riesgo asociado a ese peligro, el control que ustedes le colocarían y qué tipo de control están colocando. Bien, esto de acá lo vamos a hacer en base a dos imágenes. Bien, a dos imágenes que se las voy a también a pasar. Esta es la imagen uno y esta es la imagen 2. Primero vamos a trabajar con esta imagen. Bien, con esta imagen de una situación de una empresa. Bien, viendo aquí ustedes van a identificar muchos peligros y cuáles son los riesgos. Bien. Lo que deben acordarse es que cuando hablan de peligro, están hablando de cualquier cosa que puede generar un accidente, ¿no? Que puede generar un daño, mejor dicho, a la persona. ¿Correcto? Es cualquier situación o fuente que tiene potencial de daño. Por ejemplo, si nos vamos a la imagen, por ejemplo, a ver, ¿quién me podría nombrar acá un peligro? ¿Qué podría tener potencial de daño en esa imagen? La escalera que no tiene barandas. Ahí está, por ejemplo. Esta escalera que Ya. no tiene baranda porque está bajando la señora, ¿no? Una escalera sin barandas es una condición que genera peligro. Entonces ustedes ponen ahí escaleras sin barandas. Ese es el peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es lo que puede pasar ante ese peligro. ¿Qué Eso pasa cuando es. una escalera no tiene barandas? ¿Qué puede pasar, Lisbeth? La persona se puede resbalar.
Las personas se accidente. puede resbalar y caer, Y cae. Ujú. ¿correcto? Se puede resbalar y caer, Sí. ¿correcto? O sea, ¿correcto? Entonces, ese es un riesgo asociado a ese peligro. Entonces, ¿qué podrían colocar ustedes ahí como control? ¿Cuál sería el Instalación, control? la instalación de una baranda. Las instalaciones de la baranda, le ponen acá como el control, ¿no? Y los Y topes de Hebe en las escaleras. ya, correcto, le pueden poner tope de Hebe, correcto, también, ¿no? Perfecto, ¿no? Bien, entonces, en realidad el peligro es la escalera, ¿no? Ahora, el hecho de que la escalera esté con barandas o sin barandas, siempre te vas a poder caer. Entonces, en realidad el peligro es la escalera. Cuando hay una escalera, hay un peligro ahí. El peligro es la escalera. ¿Cuál es el riesgo? La caída. ¿Cuál es el control? Ya me dijeron uno, barandas. La otra persona que dijo topes, ¿no? Para que no te resbales ahí justo en el Las filo, ¿no? gradas. En el filo de la grada, ¿no? ¿Correcto? Ponen topes o también ponen esas cintas, ¿no? ¿Viste? Estas cintas que, Sí, que se pegan en cada grada, ¿no? Antideslizante ujú. como una lija. Sí, 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 Inclusive sí, he esas visto. cintas tienen doble función porque también tienen un color antirreflectivo, son a veces amarillas, ¿no? O negras con amarillo, de tal manera que cuando es de noche, sobre todo como Sí. son escaleras, ¿no? Que le ha dado la luz todo el día, reflejan la luz y puedes visualizar tú las gradas, ¿no? Entonces, eso puedes colocar acá como controles. Bien, entonces, la baranda es un control de ingeniería porque está en el diseño. En cambio, y los topes también. Los topes y la baranda son control de ingeniería, pero las cintas que se pegan, ¿no? Son controles administrativos, ¿bien? Porque son señales. Y eso ustedes lo van colocando acá, ¿correcto? Hagan el esfuerzo de identificar la mayor cantidad de peligros con sus riesgos y sus controles. Bien, yo les voy a pasar inmediatamente por el chat. A ver, dice madera con clavo, a ver quién lo expone. En madera con clavo. Sí, Ajá, en el piso hay una madera que tiene un clavo expuesto. Ahí está. ya, ese sería el peligro, muy bien. ¿Cuál sería el Ajá. riesgo? El riesgo que alguien lo pise, ¿no? Y ese clavo ingrese al pie, ¿no? Ok, pisar la madera con el clavo. Muy Claro, bien. Ese es el riesgo, que alguien sí. lo pise. El clavo que ingrese al pie, ya, pero tienen que, más o menos, pues, ¿no? No, Sí. ¿cómo sería entonces? Perdón, es que sí. O sea que el riesgo es que alguien, ¿no? Pise ese clavo, ¿no? El control sería despejar zona de tránsito. El control. A ver, a ver, a ver. El, ¿Por qué se genera ese riesgo? ¿O por qué ese peligro, mejor dicho? ¿Qué es lo que creen ustedes que puede estar pasando? Eh, ¿Qué puede estar pasando? Ay, porque no hay un orden, ¿no? No, no, no han realizado limpieza o no lo tienen ordenado. No, es que una madera con clavo, pues, ¿quién deja una madera con clavo? Entonces, ya está. Orden y limpieza. Entonces, un control podría ser administrativo, un Ujú. procedimiento de orden y limpieza en la zona de trabajo. ¿Ese sería el control? Claro, claro. O sea, tú tienes el control es algo que, digamos, de alguna manera o ataca el riesgo o el peligro, ¿no? En este caso, si ya está la madera ahí, tú lo que no quieres está, o sea, tú no podrías decir, bueno, coloquen una cinta para que nadie pise esa madera. Eso no es posible, ¿no? O sea, la madera no debería estar ahí, Claro. ¿correcto? Entonces, lo que tú tienes que tratar de evitar es esa madera con clavo. Algunos, por ejemplo, si ustedes pensaran en eliminar
¿Qué podría ser eliminar? ¿Cómo eliminan las maderas con clavo? Realizando limpieza. No, porque, mira, a ver, si pensamos más atrás, ¿dónde se utilizan maderas con clavos en ese trabajo? Normalmente, por ejemplo, los carpinteros lo utilizan para encofrar las columnas, ¿no? Para encofrar algunas paredes, ¿no? Entonces, ellos cuando desencofran, cuando sacan la madera, no sacan los clavos y lo tiran ahí la madera con clavos, ¿no? Ah, sí. Entonces, si tú quieres eliminar la madera con clavo, tú eliminas ese material de la obra. O sea, nadie va a utilizar madera con clavo para poner las columnas. Ahora vamos a utilizar, ahora hay, ¿cómo se llama? Ya vienen piezas que son inclusive reutilizables, ¿no? Que son de metal, ¿no? Que se ponen con tornillos, ¿correcto? Y ya, Ujú. entonces ya no utilizo madera con clavos. Entonces, si tú utilizas esto, ya eliminas ese, ese peligro, ¿no? O sea, cambias de materiales en el trabajo. Ese podría ser un control para eliminarlo. También. Pero si tú no vas a utilizar eso, pues es carísimo utilizar y el proyecto este no me va a pagar pues el uso de ese material, ¿no? Entonces, vas a seguir utilizando tus maderas con clavos con encofrado. Entonces, tú puedes hacer un procedimiento para que en el procedimiento se diga de que luego de desencofrar, ¿no? Las columnas donde se utilizó madera con clavo, el operador, el trabajador tiene que retirar los clavos antes de poner la madera, digamos, en un sitio. También pueden definir una zona donde estén las maderas que se han reutilizado o para reutilización, ¿no? Que se hayan utilizado en el crowdfunding. Entonces, todos esos son controles, ¿no? El de la... Y son controles administrativos porque tienen que ver con el método de trabajo. Bien. Luego pones tubos, desprendimiento de altura. Ya, Luis, ya. perdón, ¿en tipo de control qué sería? ¿Administrativo? Sí, todos son administrativos excepto el cambio de material para encofrar. Ese sería ya eliminar, pues. Pues ahí ya estás eliminando. O sea, si ya tú cambias el material, ya no utilizas madera con clavo, ya nunca vas a encontrar una madera con clavo. Ah, ya. ¿Y qué sería ese tipo de control? Eliminar, eliminación, sí. Elim- sí. Eliminación de peligro, entonces, ¿no? Sí, eliminación, sí. Ya. Ese también es administrativo. El definir una zona es administrativo. Siempre los administrativos, si es que la gente es consciente y sabe lo que tiene que hacer y quiere hacerlo, lo hace. Los administrativos funcionarían muy bien. Es como la luz roja en el semáforo. La luz roja es un control administrativo. O sea, si todos se paran en la luz roja y nadie se la pasa, sería maravilloso. Pero la gente se pasa a las luz rojas. Claro. Entonces, el control administrativo es muy bueno, pero no es, digamos, no es algo que te bloquea, sino que tú te lo puedes pasar. Es como decir, yo agarro y no le hago caso a ese procedimiento, o no lo sé, ¿no? O simplemente no coloco la madera en la zona que han dicho que debo colocar, la sigo tirando ahí en el piso. Entonces, en realidad ese control te ayuda, pero siempre y cuando tú los capacites a la gente, los motives o los sanciones. Mira, yo encuentro una madera ahí y te vas del... ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Pero aún así, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta una multa para pasar la luz roja? Cuesta como 1.500 soles, creo, pero yo he visto lo de un bus que se ha pasado la luz roja, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces, el control administrativo es ese, ¿no? Y ahora ponemos tubos. Tubos, tú dices, pero el tubo que está ahí, el tubo está colgándose, Sí, ¿no? Ok, entonces podemos colocar ahí, ese es izaje de tubos. Izaje de izaje. tubos, sí, claro, izaje. Izaje de tubos. Ajá. Izaje de tubos, muy bien. Izaje con K o con G. No, con Con J. J creo que es, Sí, con ¿no? J, sí. Con J. Izaje de tubos, ¿no? Izaje de tubos. Ya. Claro, ahí están izando los tubos, ¿no? Seguramente para transportar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La caída de los tubos, pues. El riesgo siempre es lo que puede suceder, ¿no? Caída, entonces. Caída, claro, la caída de tubos, ¿no? Que se caigan los tubos. Claro, si alguien está abajo, adiós, ¿no? Ujú. Entonces, señalización de la zona de trabajo, ya, ok. Ese sería un control. Todo lo que señales es Administrativo. administrativo, muy bien. Todo es administrativo. Bueno,
Correcto. Muy bien. Ok. Herramientas en el piso. Ok. ¿Cuál es el riesgo? Un tropiezo. Claro, la gente puede tropezarse. Ujú, Ujú. Acá, una organización de herramientas. Eso también es un tema administrativo, ¿no? Persona fumando. Ok. Riesgo, incendio, ¿no? ujú. Incendio de riesgo. ¿Cuál es el control ahí? Ahí tú puedes poner prohibir, ¿no? Prohibir, ese es un administrativo, ¿no? Igual, prohibir, una prohibición. También, por ejemplo, hay lugares donde colocan esos detectores de humo, ¿no? Ujú. Entonces, los detectores de humo y es un control de ingeniería o es un administrativo. ¿Qué dicen ustedes? Ingeniería. ¿Segura? Administrativo también. Sí, también. Claro. ¿Por qué? Ah, Porque todo lo que es administrativo te da una alarma, una señal. Pero el de ingeniería, acuérdense que es el que bloquea, el que ataca el peligro. Es como que, no sé, pues, imagínate que en esta zona los cigarros no se pueden prender. Tú entras, pero no puedes prender un cigarro acá, ¿no? Por alguna razón no puedes prenderlo. Entonces, ese podría ser un control de ingeniería. ¿No? Es ok. algo que de alguna manera aísla, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú vas a cambiar un foco y bajas la llave de la corriente. Si tú bajas Ujú, la llave de la corriente, ya no hay corriente ahí. Estás bloqueando la corriente. Entonces, ujú. ese es un control de ingeniería. Ok. Bien, entonces, ahí tienes tú. Ok, entonces yo creo que eso sería suficiente para este ejercicio, para que ustedes un poco visualicen peligros, riesgos, controles y el tipo de control. Bien. Ujú. Muy bien, buen trabajo ahí al equipo de eficacia. Ahí el equipo de eficacia. Ya por el tiempo vamos a un poco a continuar con nuestra exposición. ¿Ok? Yo les voy a entregar luego el material para que ustedes puedan. Ahí tienen otra imagen más. Si quieren, pueden hacer más ejercicios, ¿no? Para ir volviéndose más duchos en esto y poder revisar sus propios I+C, ¿no? Que es donde está esta información, ¿no? El I+C también para poder evaluar riesgos tiene que definir criterios de probabilidad, ¿no? Para saber qué tan probable puede ser ese riesgo y qué tan severo podría ser. La idea de evaluar el riesgo es de saber y de tener un ranking. ¿Cuáles son los más críticos o los más altos, los moderados y los bajos, ¿no? Y normalmente se les asigna un color, ¿no? Los riesgos más críticos o catastróficos son los riesgos más, ¿no? Que te generan más impacto y más probabilidad de que ocurran. Los riesgos más bajos son los de menos impacto y menos probabilidad. Y los riesgos moderados son aquellos que tienen un mix, ¿no? O tienen impacto alto y baja probabilidad, o tienen una severidad o impacto bajo y tienen alta probabilidad. Son los que están en el medio, ¿no? ¿Correcto? Entonces nosotros a la hora de poder encontrar el nivel de riesgo también nos da una idea de qué medidas deberíamos tomar y qué tan urgente deberíamos atender, ¿no? Este tipo de riesgo, ¿no? Bien, entonces luego del I+C también en la seguridad tenemos el programa anual, ¿no? El programa anual es un documento donde se establecen, ¿no? Las metas, se establecen las actividades, se establecen las acciones, los cronogramas, los responsables, los recursos, los presupuestos, ¿no? Que se van a utilizar para poder cumplir con los objetivos de seguridad. O sea, la función principal o la razón principal por la cual uno hace un programa de seguridad es porque nos va a ayudar a lograr los objetivos de seguridad. Bien, ok. Pues ahí tenemos nosotros, ¿no? Lo que puede incluir un programa anual y más o menos, ¿no? Eh, eh, este programa anual se encuentra dentro de lo que son, ¿no? La planificación del sistema, ¿no? Luego que se tiene definido la política, los objetivos, viene el programa anual. Bien. Va de la mano también con el I+C, ¿no? El I+C y el programa anual son dos documentos que se hacen prácticamente en paralelo. ¿Bien?
Este es un ejemplo de un programa anual, por ejemplo, bastante básico, ¿no? Donde tengo todos los elementos de seguridad, por un lado, ¿no? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuál es la frecuencia en que lo voy a hacer y quiénes son los responsables? Pero aquí, por ejemplo, le faltaría colocar, ¿no? Recursos y un cronograma en el tiempo, ¿no? ¿Correcto? En la guía, en la RM que les mostré hace un rato, en la 050 del 2013, establece el modelo para un programa anual de seguridad. ¿Bien? Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una, digamos, una distribución, ¿no? De los riesgos que hay en una zona de trabajo, ¿no? O sea, el mapa de riesgos existe porque hay una zona física de trabajo, un lugar de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, los que trabajan de manera remota, los que trabajan en su casa, hay organizaciones que todos trabajan en su casa. Nadie, no hay oficinas. Entonces ahí no hay mapa de riesgo. Bien, ¿por qué? Porque no hay oficinas, no hay instalaciones, trabajan en su casa, ¿correcto? Por ahí hay organizaciones que agarran y le sugieren al personal, oye, mira, ¿no? Identifica siempre en tu casa las zonas seguras, pero eso es un tema, digamos, como un aporte de la organización. Pero ya la casa de las personas no está bajo el control de la organización, ¿no? Ni tampoco yo lo estoy mandando a trabajar en su casa, necesariamente. Puede trabajar en la casa de su familiar, de un amigo. Entonces, en realidad, cuando uno trabaja de manera remota, ya este tema del mapa de riesgos como que se diluye. Pero en el caso de ustedes no, ustedes sí trabajan en un lugar. El personal va a un lugar, a una oficina o a un edificio. Entonces, cada lugar de trabajo tiene sus propias instalaciones, su propio mapa, su propio plano. Y en ese plano se ubican los diferentes tipos de peligros, de riesgos, ¿no? Que hay, ¿no? Por ejemplo, pueden ser riesgo de caída, ¿no? Riesgo de, por ejemplo, que hay balones de gas, ¿no? Riesgo de quemaduras, riesgo de que algo te puede caer, ¿no? Inclusive algunos colocan también los EPPs que debes utilizar en la zona, pero esto es adicional. Lo principal es identificar los riesgos en las zonas de trabajo. Donde hay escaleras, por ejemplo, colocar que hay riesgo de caída, por ejemplo, ¿no? Es algo típico de los mapas de riesgo, porque en todas las instalaciones siempre hay una escalerita por ahí, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá debe haber un cuarto eléctrico. Acá hay una zona de, por ejemplo, de radiación, dice. De repente es una clínica, un hospital esto, ¿no? Eh, por acá hay, por ejemplo, igual cuarto eléctrico, zonas de radiación, ¿no? Acá hay igual tema eléctrico. Ah, no, acá dice gases, gases, ¿no? Riesgo biológico, perdón, ahí no se veía bien, riesgo biológico. Debe ser un hospital o algún sitio donde tenga un tópico, ¿no? Pero vehículos acumulados. Bien. El reglamento de seguridad, la ley de seguridad piden que el empleador no ponga en un lugar visible el mapa de riesgos. ¿Ok? Ahí ustedes tienen los principales símbolos, los colores, ¿no? Algunos colores que indican, por ejemplo, prohibición, obligación, riesgo. Esto es lo típico de un mapa de riesgos. Este es lo típico de un mapa de riesgos. Color amarillo, fondo y letras amarillas, ¿no? Letras negras, perdón. Algunas señales de seguridad que también son importantes tener en el lugar de trabajo: no fumar, prohibido hacer fuego. Algunas señales relacionadas a los temas de emergencia: señales de extintores, alarmas contra incendio, manguera contra incendio. Algunas señales para los EPPs, para lugares donde la persona que entra tiene que llevar esos EPPs, ¿no?
Por ejemplo, Pati, ¿qué EPPs se necesitan para entrar a la PETAR? Para petar se necesita ¿Mascarillas? el traje, el enterizo, el desechable y Ya. se necesitan las mascarillas con filtro Ajá, correcto. Muy bien. y guantes. Y guantes, correcto. Entonces, esos símbolos deben estar pegados, por ejemplo, en la entrada a la PETAR, ¿no? Para que la gente esté claramente definida que así tiene que entrar, ¿no? Nadie puede entrar sin eso. Eso es muy importante, ¿ah? Cualquier evento que ocurra y si eso no está, entonces ya hay una responsabilidad de la organización porque no ha señalizado, ¿no? Estas son las típicas que hay en un mapa de riesgo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que puede haber caída de materiales, cargas suspendidas, ¿no? Dependiendo del tipo de organización que haya, ¿no? Eh, Precaución, excavación profunda, ¿no? Riesgo de caída, este es típico, ¿no? Espacio abierto, ¿no? Caída en espacio abierto, por ejemplo, esto puede estar en una piscina, ¿no? En la zona de la piscina está esto, ¿no? Esto está en las zonas, bueno, en la zona de la escalera también hay uno que es con escalera, ¿no? Entonces también habría que buscar el más adecuado, ¿no? Para señalizar de manera correcta, ¿no? El reglamento interno es un documento donde se establecen las normas internas de seguridad. Se hace en base a la ley, al reglamento y a buenas prácticas, ¿no? Es mandatorio cuando hay más de 20 trabajadores, pero se sugiere que lo hagan, que lo tengan, ¿no? Porque es un documento que no es que se actualiza cada vez, se puede actualizar, no sé, cada 3 años de repente, ¿no? Pero sí es mandatorio, yo creo importante tenerlo porque de una manera norma los temas de seguridad y la gente lo tiene muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que se coloca en un reglamento? Bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los compromisos, la política, obligaciones, esta es la parte importante, del empleador, de los supervisores, del comité, de los trabajadores, de los contratistas. ¿Qué estándares tenemos para las operaciones? ¿Qué estándares para actividades conexas, ¿no? Actividades conexas son actividades que van de la mano con el tema de las operaciones del lugar y plan de emergencia. ¿Correcto? Entonces, en realidad es un documento interesante que consolida temas importantes para el tema de seguridad, ¿no? Importante que el trabajador ponga de conocimiento en modo físico y en modo digital. Yo les recomiendo que hagan de repente un pequeño librito, ¿no? Pueden llevarlo aquí a la Richie, porque está la Richie, o si quieren irse a algo más barato en Lima, ¿no? Y lo mandan a una imprenta y lo hacen hacer tamaño bolsillo, ¿no? Y si imprimen, no sé, ustedes tienen en toda la organización 50 trabajadores. Bueno, imprimen 50, de repente un poco más, porque a veces hay rotación. Y cada vez que un trabajador ingresa a la organización, le entregan su reglamento y cada reglamento tiene un desglosable, donde el trabajador firma una declaración jurada de cumplimiento fiel al reglamento, ¿no? Y obviamente de incumplirlo, se atiende a todas las normativas que le apliquen, pues, ¿no? Según la gravedad del tema, ¿no? Entonces, es interesante, es importante hacerlo. También, si quieren, de manera digital, se lo pueden enviar a las personas por correo, pero es mejor entregarlo de manera física, ¿bien? Sobre todo si es de bolsillo, ¿no? Todos lo pueden tener a la mano, realmente. El comité, si ustedes tienen comité, debería ser un aprobador de reglamento. O sea, cuando se hace reglamento, el comité revisa el reglamento y lo aprueba. En una de las actas de comité debe decir, como acuerdo, se aprobó el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. O sea, así es como consta la aprobación del comité con respecto al reglamento. Con respecto a las capacitaciones, como ustedes saben, el empleador está obligado a hacer 4 capacitaciones al año en materia de seguridad. Bien. En realidad puede ser cualquier tema de seguridad, pero siempre debería ser temas relacionados a la operación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dicen que todo el 2025 hemos tenido eventos de caídas, hemos tenido eventos
de repente de quemaduras, de cortes en ciertas actividades, entonces podemos programar una capacitación relacionada al uso de escaleras, uso de andamios, trabajo en altura, ¿no? Para lo que es caídas, o, por ejemplo, em, capacitaciones con respecto al uso de extintores, lucha contra incendio, ¿no? O de repente capacitaciones relacionadas a la respuesta de emergencia, ¿no? Rutas de evacuación, puntos de reunión, bien. Entonces, en realidad sería interesante que puedan escoger adecuadamente esos cuatro temas en función a sus necesidades, ¿no? Y si ustedes tienen pues una petar o tienen otros lugares donde hay riesgos mayores, llámense eléctricos, químicos, ¿no? Mecánicos, ¿no? Entonces, sería importante incidir siempre en las capacitaciones en ese aspecto, ¿no? La ley también establece que el empleador debería hacer capacitaciones y entrenamiento por puestos de trabajo, por función específica, ¿no? Es decir, no solamente las generales, donde entran todos, sino por puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los jardineros, ¿ok? ¿Qué peligros tienen los jardineros? Ah, de corte, ¿ok? Entonces hablamos del uso de herramientas manuales para jardinería. Entonces, hacemos un curso de esos específico para ellos, ¿no? Luego tienen capacitaciones al momento de la contratación, que son como inducciones. Eso sería algo para todo el personal, por ejemplo. La inducción de entrada podría ser de 2 horas, ¿no? Las capacitaciones más específicas podrían ser de más horas, ¿no? Que se dan durante el desempeño de su labor, ¿no? También es importante hacer reinducciones o recapacitaciones o cuando hay nuevos procedimientos, nueva tecnología, nuevos puestos de trabajo. Bien. El plan anual debería, como su nombre lo dice, revisarse todos los años. Todos los años debería revisar cuáles son las capacitaciones que debería tener mi personal. Bien. De tal manera de poder establecer qué temas, en qué momentos se van a realizar estas capacitaciones. La ley establece de que el empleador debería hacer las capacitaciones en la jornada de trabajo, ¿no? También este es otro tema que es importante, ¿no? Y asegurarse, obviamente, que los costos no los asuman los trabajadores, ¿no? Esto es lo que se menciona porque podría haber un empleador que piensa de que podría hacer las capacitaciones fuera hora de trabajo y que parte del costo lo tiene que asumir el empleador, ¿no? Entonces, es algo que siempre se tiene que mencionar, ¿no? Y está en la ley también. El programa de capacitación debería ser, obviamente, o cubrir a todos los trabajadores y todos los peligros y riesgos que tiene la organización, ¿no? Ser dictado por profesionales competentes con la experiencia en el tema, ¿no? Importante que los cursos estén actualizados y sean de acuerdo a, digamos, a la formación, ¿no? No solamente inicial, sino también la actualización a intervalos adecuados, ¿no? Ser evaluados, ¿no? Por parte de los participantes en función de su grado de comprensión y su utilidad. Bien, ¿no? Ustedes van a pasar una encuesta el día de mañana, van a recibir un link para poder evaluar el curso y eso les va a servir tanto a Eficacia, Equipos y a nosotros, ¿no? Para poder hacer mejoras en los cursos. Contar con materiales idóneos, ¿no? Para poder hacer las capacitaciones, ¿no? Adecuar al tamaño de la organización y a la naturaleza de las actividades, ¿no? Hay capacitaciones que se tienen que hacer en campo, ¿no? Un uso de extintores no la vas a poder hacer por Zoom, pues, ¿no? Tienes que hacerla de manera presencial, en un campo abierto, seguramente va a haber llama, seguramente se va a usar el extintor, entonces son entrenamientos que tienen ciertas condiciones y hay que preparar las cosas para eso. Ser revisado de manera periódica, el comité debe participar y revisar el plan de capacitaciones, correcto, es una de las tareas del comité o del supervisor de seguridad, ¿no? De tal manera que se garantice su pertinencia y sobre todo su eficacia, ¿no?
Exámenes y vigilancia médica. Los exámenes médicos se guardan 20 años. Bien, todos los empleadores están obligados a hacer exámenes médicos. Los exámenes médicos se deben hacer antes, durante y después de la relación laboral, ¿no? Para las MIPES se pueden hacer cada 2 años, ¿no? Los exámenes de salida son facultativos y solamente se toman a solicitud del trabajador. Si el trabajador lo pide, se tiene que programar. Si el trabajador no lo pide, no se hace. Bien, o sea, no están obligados a hacer uno de salida. Sí el de ingreso, sí el anual o cada 2 años, dependiendo si es un MIPE o no. Pero el de salida es a solicitud del trabajador. Obviamente los registros deben cumplir con la ley del MINSA, ¿no? O sea, tienen que ser en una organización, en un laboratorio formal, ¿no? Que esté registrado y autorizado para hacer exámenes médicos, ¿no? Los exámenes médicos se informan directamente al trabajador, o sea, los resultados del examen médico va solamente al trabajador y si la organización tiene un médico ocupacional, el médico ocupacional sí lo puede leer. Bien, nadie más puede leer esa información salvo que exista un consentimiento escrito y firmado por el trabajador de que su jefe u otra persona lo puedan leer. Bien, lo que sí puede leer el empleador es una hojita que va encima del examen médico que se llama aptitud médica. La aptitud médica o el certificado de aptitud médica, como le conocen como CAMO, ¿no? Es el documento que dice el trabajador pasó sin observaciones. O el trabajador pasó observado. O el trabajador no pasó. O sea, solamente está la conclusión, ¿no? Pero tú no sabes el detalle de lo que tiene el trabajador. Eso es solamente, es un tema confidencial que lo maneja el médico, del laboratorio de seguramente donde toman el examen, y el trabajador, ¿no? La ley obliga de que el trabajador debe estar informado de sus resultados. Entonces, el trabajador debe ser llamado por el laboratorio, el médico, quien le explica sus resultados. Bien, la organización o el empleador lo que recibirá del laboratorio son solamente los, digamos, los CAMOS, ¿no? Los certificados de actitud médica, nada más. Con respecto a lo que es respuesta a emergencia, ¿no? Es importante saber que una emergencia es todo evento que pone en peligro la vida y la salud de las personas. Esa es una emergencia, ¿no? Es un evento que pone en peligro la vida y la salud de la persona. Puede ser una emergencia médica, ¿no? Producto de un accidente, producto de un atragantamiento, de una caída, ¿correcto? También puede ser una emergencia por un accidente. Algo le cayó al trabajador o el trabajador se cayó, ¿no? O puede ser una emergencia relacionada a un sismo, ¿no? O una emergencia por un incendio, o una emergencia por una inundación, ¿correcto? Entonces, las emergencias van a aparecer dependiendo de varios factores, ¿no? De qué operaciones hay en la organización, ¿no? ¿Qué productos, qué materiales usa, qué operaciones hace? ¿De dónde está ubicada también? ¿Correcto? Si la organización es una organización que está, por ejemplo, como nosotros, en el círculo de fuego este que hay, estamos en una zona sísmica, es muy altamente probable que tengamos un sismo fuerte. Entonces, las organizaciones que trabajan dentro de instalaciones tienen que haberse preparado para tener una respuesta ante una emergencia por sismo. Entonces, las respuestas a las emergencias se documentan en una guía que se llama Plan de Emergencia o Plan de Respuesta a Emergencia, que establece responsabilidades, recursos, fuentes de ayuda externa, como pueden ser los bomberos, la policía, UDEX, ¿no? U otra organización externa especializada, los bomberos, ¿no? Procedimientos generales a seguir, protocolos, quienes asumen las autoridades, ¿no? Para tomar decisiones en la emergencia y cómo se hacen las comunicaciones e informes exigidos, ¿no? De acuerdo a la emergencia. Bien. La respuesta a emergencia también, o el plan de respuesta a emergencia está también conectado con el reglamento, donde el reglamento llama, ¿no? O tiene algunos componentes relacionados a preparación y respuesta a emergencia. El empleador debe adoptar, dice, las disposiciones en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo,
Una de ellas es tener brigadistas. No sé si ustedes tienen brigadistas, han definido brigadistas, así como hay comité, también a veces se nombran brigadistas, ¿no? Que son equipos que están capacitados, ¿no? Así como el comité va a tener capacitaciones extras, los brigadistas también tienen capacitaciones extras en primeros auxilios, en asistencia médica, en lucha contra incendios, ¿no? Que son, digamos, las típicas emergencias que pueden, digamos, poner en peligro a las personas, ¿no? ¿Correcto? El uso de botiquines, por ejemplo, ¿no? Hay botiquines en la zona de trabajo, en algunos sitios por la cantidad de personas hay tópicos, ¿no? Eso está también tipificado en la ley, ¿no? Creo que más de 50 personas debe haber un tópico y con presencia a veces de un enfermero, y si son más personas ya tiene que estar permanente. Eso habría que verlo, ¿no? Y hacer simulacros, ¿no? Hay que hacer simulacros, no solamente cuando INDECI los pide, ¿no? Sino también la organización debería plantearse simulacros en el año, ¿no? No solamente de sismos, sino de incendio, de emergencias médicas. Bien. Registros obligatorios. Aquí están los 8 registros obligatorios de accidentes, incidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales, de exámenes médicos, de monitoreos, de inspecciones, de estadísticas, de EPPs, de entrega de EPPs y de inducción, capacitación y entrenamiento y el de auditorías. Bien, estos son los 8, los completos, los que todos los que están en régimen general tienen que, digamos, mantener. Bien. Los exámenes, los registros, perdón, de enfermedades ocupacionales se guardan 20 años. Los registros de accidentes se guardan 10 años. Y todos los demás se guardan 5 años. El tipo de empresa, los registros por tipo de empresa son los siguientes. Para microempresa, hasta 10 trabajadores, solamente les obligan el de accidente de enfermedades, los EMOS y las inspecciones. Para pequeñas empresas, tienen el de 5 registros. Los 3 que estaban acá, más el de estadísticas y capacitaciones. Y si son de régimen general o mediana gran empresa, utilizan, ¿no?, todos los 8. Y aquí está, les voy a dejar en el material modelos de los registros que piden la ley, ¿no? Diferentes modelos para cada uno de los registros obligatorios, ¿no? Es el tema de estadística, el tema de capacitación, de equipo de seguridad, perdón, el tema de registros de inducción, capacitación y simulacros, el registro de auditorías. Bien, señores, eso sería todo por nuestra parte y les agradecemos su participación y puntualidad en este curso.